Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la tercera charla de este ciclo de conferencias titulado Un nuevo mundo para el nuevo mundo. En la tarde de hoy tenemos entonces la conferencia titulada Prius Evelant deinde Plantent, recursos antiidolátricos y mecanismos de refutación ontológica en la evangelización temprana de América. Entonces, bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra al profesor Eduardo Valenzuela y al final pues haremos los comentarios y el debate que hemos venido adelantando a lo largo de todas estas sesiones. Bueno, agradecer como siempre las gestiones y la invitación, sobre todo del ICANN y a la persona concreta de Jorge. Ya a esta altura, desde las primeras conferencias que comenzamos el lunes, se han ido desarrollando ciertas temáticas. En general he intentado cada nueva sesión retomar algunos de los puntos anteriores, porque gran parte de las aproximaciones que estoy proponiendo, esto es ante todo una propuesta, siempre es bueno recordarlo, tienen una serie de operatorias teóricas previas. Entonces hay algunos de los conceptos que van a aparecer en esta conferencia que fueron abordados en la primera. La conferencia pasada presenté el concepto de querigma como una fase del proceso de evangelización americano, más bien como una fase teórica de la misión de la evangelización ad gentes. El concepto de querigma previo a la catequesis, previo a la liturgia, y que tiene ciertas características específicas. Observamos en el terreno andino un rango de años más o menos estrecho, 1532-1545, como una forma de delimitar una primera experiencia evangelizadora en los Andes, caracterizada por un proceso de carácter orgánico, es decir, un proceso que no fue llevado adelante con ningún tipo de conducción específica, un proceso centrado en la elaboración de instrumentos de evangelización que pudimos, a partir de la instrucción de Loaiza, distinguir, ¿verdad? La instrucción de Loaiza nos permitió, haciendo una revisión de sus constituciones, observar que Loaiza, al momento de referirse al estado previo a la evangelización, previo a su instrucción, y por lo tanto como una forma de corregir lo que se había estado dando de manera espontánea, él básicamente señala dos tipos de documentación que para nosotros constituyen dos tipos de instrumentos o dos tipos de preocupaciones, ¿sí? El primer tipo son las cartillas catequéticas provenientes de España, en español, redactadas en español, ¿verdad?, o en latín, traducidas a lenguas locales y cuya circulación es prohibida por Loaiza. Y en segundo lugar, un conjunto de sermones y coloquios elaborados localmente, sin ningún tipo de influencia del contexto hispano, que lo abordamos ya en una de las sesiones, elaborados en el contexto andino, para el contexto andino, de acuerdo a las necesidades que supone la conversión de los cultos locales, a diferencia de las cartillas de carácter querigmático, es decir, situados en la proclamación de los fundamentos ontológicos del monoteísmo cristiano, y los cuales a los cuales Loaiza les permite la circulación. Dice, las pláticas y los coloquios pueden circular. Y es más, frente a la rigidez del catecismo, las pláticas y los sermones pueden adaptarse de acuerdo a lo que los propios misioneros puedan hacer. Pudimos entonces distinguir esta doble preocupación por parte de los evangelizadores y en mi caso puntual, intentar presentar el concepto de querigma, ¿verdad? El querigma tenía características, o tiene características muy especiales. Es un campo de teoría para efectos americanos nuevo, por lo tanto, lo que se vaya adelantando en estas charlas es lo poco que hay. Así que si hay escasez de teoría suficiente hasta ahora, las razones son básicamente esas. Mi primer esfuerzo en un inicio es visibilizarlo, dado que la documentación no es autorreflexiva sobre este proceso. Es un proceso que está dado como una especie de prerequisito, una especie de inevitabilidad del proceso, ¿cierto? El querigma
la fase querigmática es una fase predominantemente oral, es una fase que está basada en la presentación de lo que hemos denominado fundamentos ontológicos del monoteísmo, ¿verdad? A partir del relato del Génesis. El relato del Génesis tiene un peso significativo. Otra característica del querigma, ya un poquito adelantada, es que el querigma es un instrumento maleable, es versátil, es plástico, es capaz de adaptarse a diferentes circunstancias. Y la razón es muy evidente. Es del querigma la responsabilidad de poder promover la conversión. El querigma, la fase del querigma es la encargada de lidiar contra los contravalores que se reconocen en los cultos locales, no de la catequesis y, por cierto, no de la liturgia. Dicho de otro modo, la flexibilidad del querigma es su principal herramienta para poder adaptarse a los diferentes contextos que van apareciendo en el proceso de expansión misional. Por lo tanto, frente a la rigidez de este catecismo que no debe ser traducido y que ciertamente no tiene que ser intervenido, tenemos un querigma que se propicia en cada territorio, se adapta, se modifica. No recuerdo si fue aquí o fue en la Nacional que salió una consulta sobre si ese querigma se expresaba territorialmente en todas partes de igual manera. Lo que contesté en alguno de los dos lugares, no recuerdo, es que el querigma se adapta a cada contexto de manera particular, pero que está construido en torno a ciertos ejes. Los ejes son la proclamación de un Dios único, que junto con ser único es verdadero, la proclamación de un acto de creación de ese Dios, que da origen a todo, la noción de un mundo creado y no un mundo que preexiste a las divinidades, no es un mundo divinizado, sino una divinidad que habita fuera del mundo y que de hecho crea el mundo por un acto de voluntad. La noción del alma, pero no como una novedad. El alma presentada por el mundo cristiano no constituye necesariamente una novedad porque criterios similares a los del alma con más o menores diferencias existían en muchas de las culturas locales. Fue rápidamente traducible en algunos casos. Nociones como aliento, espíritu, humor, hay terminología concreta por cada uno de los ciclos para referirse a esto que hemos denominado a partir de los trabajos de Philippe Descola, la interioridad, ¿verdad? En suma, el querigma es el filo cortante de la evangelización. Es la fase misional por excelencia. A cargo de ella está la lucha contra los contravalores. Por lo tanto, esta conferencia, la charla en realidad que quiero, este diálogo que quiero establecer con ustedes y proponerle algunas lecturas, tiene que ver con un conjunto de mecanismos instalados dentro del querigma que van a ser desplegados en el contexto americano a través de la prédica querigmática y aparte de los textos para intentar la supresión de los cultos locales como entidades cerradas, ¿verdad? Su tramitación. El concepto o la voz Prius Eveland de Indeplantent es una frase acuñada por los dominicos de Cobán, del capítulo de Cobán en Guatemala, en torno a 1578. Lo menciona Antonio de Remesal en su crónica, como una forma de sintetizar esta necesidad de primero sacar de la tierra para luego plantar. O sea, primero extirpar y luego plantar. Este lema, por así decirlo, no es exclusivo de los dominicos de Cobán, sino que va a ser una práctica inevitable del proceso. Esa es otra característica que también me gustaría apuntar. La extirpación de idolatrías como tal constituye un imperativo para el proceso. Por lo tanto, la idea de esta conferencia es tratar de presentarle a ustedes algunas de estas retóricas, de hecho las únicas retóricas que yo he logrado identificar, ver en documentaciones cómo está operando esta retórica, de qué manera podemos percibirla en los diferentes ciclos. Naturalmente, como el énfasis de estas conferencias ha sido en un ámbito continental, salvo la anterior, van a ser ejemplos tomados de varios territorios, sin desmedro, en lo cual uno puede establecer continuidad en cada uno de ellos y si hace falta podemos entrar en eso también. De lo que vamos a hablar finalmente es del concepto de extirpación de idolatría. Eso es lo que está atrás de esto.
salvo que a mí me interesa ver la posibilidad de esta extirpación de idolatrías, ponerla en diálogo con lo que hemos estado un poco discutiendo estos días. En general, el concepto de extirpación de idolatrías ha sido consagrado generalmente a dos criterios. El primero es la extirpación como destrucción, la extirpación como destrucción material de idolatría. Se entenderá, y en muchos casos la bibliografía lo recoge así, los estudios sobre extirpación de idolatría. Extirpación de idolatría es equivalente a destrucción material de la idolatría, ¿sí? Y en segundo lugar, que esta extirpación de idolatrías tendría como motor la aplicación de una tabula rasa, sintetizada en esta frase que nosotros encontramos frecuentemente en la documentación: para que no quede memoria de sus antigüedades o de sus antiguallas o de sus falsedades, ya directamente. La frase se adapta a cada territorio, pero es básicamente lo mismo. O sea, el concepto de extirpación de idolatría generalmente ha remitido a estos dos puntos. Enrique Urbano tiene un artículo interesante donde comienza una discusión sobre el concepto de extirpación de idolatrías como una fase de la evangelización, y pensarlo también como un elemento que es consustancial a la evangelización. No es un momento, no es que se extirpe porque falló lo otro. En realidad la extirpación forma parte del inicio del proceso de la evangelización. Pedro Borges, por ejemplo, en uno de sus trabajos clásicos hace esta asociación. Toda destrucción física de la idolatría está encaminada a declarar la impotencia de las divinidades locales, pero es simplemente un instrumento. Hay dos puntos con los cuales uno puede comenzar a discutir, ¿cierto? En primer lugar, estas dos nociones son ciertas pero son incompletas. Primero porque la verdad es que existen formas no materiales de extirpación de idolatría. La extirpación de idolatría, o el eliminar la idolatría de un territorio o de un culto, no implica solamente una operatoria de carácter físico. Existen formas no materiales. Estas son las retóricas antiidolátricas, las cuales quiero tratar de proponerle. Y en segundo lugar, porque la eliminación de los sistemas de creencias locales se tramitó al interior del cristianismo, ¿sí? Esto no se trata simplemente, el proyecto no consigue simplemente el arrasar, esta idea de arrasar con los ídolos locales, borrar la memoria, destruir templos, porque sí y para sí, solo por el hecho de destruirlos, sino que la destrucción de los ídolos está íntimamente ligada a lo que estoy tratando de proponerles como retórica antiidolátrica. No existe destrucción por destrucción. El concepto de la extirpación de idolatría es el desarraigo de los sistemas religiosos locales desde el interior del cristianismo. Y ese es un elemento fundamental. No se concibe la idea de que, digámoslo así, el proyecto no tiene contemplado que sea solamente una extirpación de carácter material, sino que es una extirpación al servicio de la verdadera extirpación de idolatría, que es el desarraigo de los cultos de los corazones de los indios. Esa es la expresión también utilizada en el periodo. Por lo tanto, ya si nos situamos en un terreno historiográfico, uno puede hacer ciertas salvedades, ¿cierto? Quizás el concepto de extirpación de idolatría uno debería ampliarlo. Extirpación de idolatría en el contexto andino, ustedes saben, está generalmente consagrado y fijado en torno al siglo XVII, en vista de un aparente resurgimiento de la idolatría. Lo que existe en el siglo XVII andino es la formación de una institucionalidad, la visita y el resto de la institucionalidad que se produce en el siglo XVII. Pero el fenómeno de la extirpación de idolatrías como tal está presente desde los inicios. Extirpación de idolatría en el contexto antillano. La historiografía mexicana considera 1524 como el inicio de la evangelización en Nueva España. En 1525 se produce la gran destrucción de ídolos, un año después de la llegada de los primeros franciscanos, los primeros 12 franciscanos. O sea, en suma, no tenemos que esperar al siglo XVII para encontrar destrucción idolátrica en términos materiales, y ciertamente no tenemos que esperar hasta el siglo XVII para encontrar extirpación idolátrica de tipo retórica. El objetivo siempre va a ser, en este contexto, ese tópico, el hecho de probar que los ídolos no tienen potencia. Ese es el centro de los esfuerzos. Toda la destrucción idolátrica está encaminada allá. Una cosa bien interesante es que en general en los contextos donde encontramos represión física e idolatría siempre aparecen las pláticas y los sermones querigmáticos
que abordamos la sesión pasada. Están siempre presentes. Toda represión física de la idolatría está acompañada de un sermón. Acá hay un ejemplo concreto, dice: otros muchos pueblos remotos y apartados de México, cuando los frailes iban predicando, en la predicación y antes que se bautizasen, les decían que lo primero que habían de hacer era que habían de traer todos los ídolos que tenían, y de esta manera también dieron y trajeron mucha cantidad que se quemaron públicamente en muchas partes. Antes del bautismo, ¿se acuerdan que en la sesión pasada, cuando establecimos estas 3 fases, le adjudicamos al querigma la responsabilidad de lograr la conversión? Estamos en eso, estamos en este proceso. Antes de que se conviertan, tienen que renunciar a los ídolos. Es el prerequisito. Cristo no puede convivir como un ídolo más, incorporado a estos sistemas permeables, politeístas, traductológicos, como uno quiera llamarlo. Es necesaria la extirpación de idolatría. Por lo tanto, esto que aparece en el contexto de Nueva España es bastante recurrente. Ahora, en general uno encuentra que la Iglesia constantemente se distancia de la destrucción irreflexiva llevada adelante por los conquistadores, porque hay obviamente destrucción idolátrica por parte de los conquistadores. De hecho, hay frases como la siguiente, dice, sobre esta idea de esta extirpación profunda que es la que lleva adelante la Iglesia y esta extirpación superflua y utilitaria de los conquistadores. Señala: era verdad que los conquistadores habían destruido templos e ídolos, pero fueron pocos, como cosa de paso, y no que se detuviesen de propósito para ello, mas en pasando los indios luego los volvían a reedificar. Los frailes, empero, como cosa que impedía su ministerio, entendieron en desarraigar totalmente la idolatría. Ese concepto que aparece en Jerónimo Mendieta es central para esto. Existe una idea de extirpación total de la idolatría, o extirpación completa. La extirpación completa es la destrucción física, pero no es solo la destrucción física. La extirpación completa es lograr desarraigarla de los corazones de los indios, lo que les mencionaba recién. Este es un concepto que permanentemente está presente dentro de la autoimagen que tiene la evangelización en su empresa, y distanciándose evidentemente de esta destrucción irreflexiva y aparentemente sin ningún propósito de los conquistadores. Había razón en realidad para creer que los conquistadores tenían de alguna manera responsabilidad en el proceso. Hay una real cédula, la de 4 de septiembre de 1536, que otorga la mitad de los valores de los descubrimientos de ídolos, la mitad de los encuentros de oro, de plata, para los conquistadores. La extirpación de la idolatría, el abrir los templos, el poder revisar las tumbas, en realidad forma parte de un proceso de captura de botín. Por lo tanto, esta idea, la que menciona Jerónimo Mendieta, intenta siempre desplazar los 2 tipos de idolatría. La idolatría que nos sirve, la idolatría que es simplemente robo y saqueo de los conquistadores, aparentemente, de esta idolatría profunda, que solamente es profunda porque está relacionada con una extirpación de idolatría en términos de sistemas religiosos. Sin embargo, y ahí está parte de lo curioso, parece existir permanentemente la idea de que toda destrucción idolátrica debe ir acompañada de una refutación oral, incluso para los conquistadores. Hay un ejemplo, el ejemplo que me interesa como apuntar acá es una información de Hernando Pizarro en 1533 sobre la apertura del templo de Pachacamac. Dice: la cueva donde estaba el ídolo era muy oscura, que no se podía entrar en ella sin candela, y de dentro muy sucia. Hice a todos los caciques de la comarca que me vinieron a ver entrar dentro para que perdiesen el miedo. A falta de predicador, les hice mi sermón, diciendo el engaño en que vivían. Nosotros nuevamente, y a propósito del constante diálogo sobre cuánto de esto se lleva adelante y cuánto de esto no, para efectos de esta investigación no me preocupa tanto saber si Hernando Pizarro cumplió con eso que está informando a través de una carta o no, en esta carta a la audiencia. Pero él considera, tiene la noción clara de que esta destrucción de ídolos tiene que ir aparejada a un sermón. No pueden de alguna manera disociarse ambas cosas. Si en la práctica los conquistadores hicieron destrucción de ídolos con los fines pecuniarios que les mencionaba, que están de alguna manera expoliados en esta real cédula, lo cierto es que dentro del terreno de los discursos aparentemente los conquistadores también tienen esta noción de que no hay predicador, entonces yo le hago el sermón.
La destrucción de ídolos está aparejada a la refutación. Este es un primer punto que me interesa un poco proponer, ampliar la dimensión del concepto de extirpación de idolatría a la destrucción material de los ídolos, pero esa destrucción puesta en sintonía con el verdadero propósito del proyecto en su fase carismática. Esto es, lograr, enfrentar, luchar y vencer los contravalores de los cultos locales para propiciar la conversión. El fenómeno que vamos a tratar de conversar un poco, que es este concepto de metanoia. Metanoia es un concepto que posee una larga tradición teológica en los textos del Nuevo Testamento. Metanoia es una voz. Metanoia es una voz que remite al momento en que una comunidad no cristiana es puesta en diálogo con el universo religioso cristiano y fruto de esa exposición y de la sistemática refutación de ese sistema religioso, se convierten. Es el momento preciso antes de la conversión, donde la comunidad, en este caso indígena, simplemente tiene que hacerse cargo de esta exposición de la verdad revelada y se produce el acto de la conversión. Para efectos de lo que yo estoy tratando de un poco conjuntar acá, las retóricas antiidolátricas, las retóricas que vamos a abordar ahora, tienen por objeto la disolución de los sistemas de creencias locales, pero al interior del cristianismo. Es una extirpación que primero se apropia del universo indígena y desde adentro le provee las respuestas, los rótulos y las resignificaciones necesarias. Todos los cultos indígenas pasan por un proceso de absorción dentro de la esfera del cristianismo. Y solamente a partir de esa absorción, estamos hablando dentro de lo que es el proyecto de evangelización, solamente a través de esa absorción son devueltos a la comunidad, trastocados y desfigurados sus sentidos originales. Por lo tanto, estas retóricas tienen por objeto la disolución de los sistemas, pero al interior del cristianismo, y ese tema es central. Ya lo hemos mencionado más de una vez, ¿cierto? Las retóricas antiidolátricas se encuentran ubicadas preferentemente en la fase carismática de la evangelización, en un contexto catequético donde ya estamos informando sobre la Trinidad, etcétera, los pecados, las responsabilidades, no tiene una ubicación clara. Conversábamos hoy día con Jorge el hecho de que existen comunidades indígenas catequizadas, desde ya conversas, pero además catequizadas, a las cuales se les vuelve a dar sermones carismáticos. Y la razón de esto es simplemente la percepción sobre un estado de evangelización no claro, la percepción de que este mensaje cristológico en realidad está aterrizando sobre un terreno que no ha sido suficientemente rotulado. El concepto de metanoia es de alguna manera el objeto de la retórica antiidolátrica. La metanoia es el objetivo de toda retórica antiidolátrica. Lograr un concepto que literalmente se traduce como cambio de mente, pero lograr en buenas cuentas la sustitución del régimen ontológico. La historia del concepto es bien curiosa. Tiene básicamente tres grandes caminos. Dos conceptos son hebreos y son del Antiguo Testamento, y un concepto griego y pertenece al Nuevo Testamento. El concepto de Niham, en el contexto hebreo, significa arrepentimiento. Es una de las características de la metanoia. El concepto de Shuv también es un concepto hebreo con la noción de retorno y vuelta. Es también una característica de la metanoia. Pero la novedad cristiana de la metanoia, a diferencia de estos dos conceptos que forman parte del universo judío y del Antiguo Testamento, es que se agrega a esto la idea de creer. En el contexto del Antiguo Testamento, el concepto de arrepentimiento y de retorno tiene que ver a la propia comunidad judía, es decir, aquellos miembros de la comunidad judía que estaban peligrando romper el pacto de alianza con el Dios único y por tanto el lazo de fidelidad entre este pueblo elegido y Dios. Para el contexto del Nuevo Testamento no opera de la misma manera. Aquellos que escuchan el querigma tienen que arrepentirse de sus creencias previas.
tienen que volver a resintonizarse de alguna manera con el proyecto de la conversión, pero sobre todo, y ahí está la novedad del cristianismo, tienen que creer esta nueva fe que comienza. Por eso es que es un mandato de conversión. Por lo tanto, la conversión efectiva de una comunidad dentro del proyecto de la evangelización exige una transformación total en la orientación existencial. Se trata de un desplazamiento de un punto referencial a otro, de un estado anterior a un estado de conversión, de un antes, de una antigüedad, de un error, hacia el momento de la verdad, de la fidelidad con Dios y de la aceptación de este vínculo y este compromiso en pos de la salvación. Por lo tanto, el concepto de conversión puesto en diálogo en función de lo que estamos trabajando como retórica es central. Hay más, nuevamente, a propósito de lo que conversábamos en las sesiones pasadas, hay más que simplemente aceptar a Cristo. Hay más que simplemente aceptar el sistema de culto, los ritos y etc. El proyecto en sí es un proyecto de transformación existencial, un proyecto de transformación total. Hay muchísimas referencias sobre esto en los tratados sobre misionología. Naturalmente esos tratados no llegan a los documentos como es la preocupación que tenemos nosotros, y por lo tanto parte del esfuerzo que yo trato de llevar adelante en esta presentación es identificar cuáles son entonces esos mecanismos utilizados para propiciar eso. Naturalización es la primera de las retóricas que voy a presentarles. La naturalización se nutre o parte del concepto de ontología naturalista que presenté en la primera sesión, ¿verdad? Esta idea de la discontinuidad en las interioridades y la continuidad en la fisicalidad establecida entre humano y no humano. Es decir, la ontología naturalista propone que humanos y no humanos son distintos en cuanto a su interioridad, pero físicamente son semejantes. Lo que está en entredicho en la ontología naturalista es que las entidades del mundo tengan alma, por decirlo en términos simplificados. Esa es la característica de la ontología naturalista. El concepto de naturalización lo recojo a partir de ahí. Esta retórica, la naturalización, en esta retórica se persigue la eliminación de la interioridad de toda entidad no humana y su reubicación como entidad creada. Es decir, la retórica de la naturalización propone que los cuerpos celestes, los animales, las plantas, los elementos, no poseen interioridad. Los esfuerzos de los sacerdotes van a estar en probar que esas entidades del mundo, que tienen estatutos de sagrado en algunos casos para las comunidades indígenas, no poseen interioridad. Y al no poseer interioridad caen en el estatuto de creación de Dios, o más bien a la inversa, son creación de Dios, no tienen interioridad y por lo tanto no merecen adoración. Ese es, de alguna manera, el mecanismo teórico que está atrás de eso. Nuevamente, vamos a ir a la documentación más adelante, pero me interesa apuntar esa noción. La naturalización, en este contexto, es la supresión de la interioridad de aquellas entidades que los cultos indígenas hayan considerado sagradas, y sagradas, entendiendo por sagrada, como poseedoras de una interioridad, capaces de dialogar de igual a igual con un humano. Los recursos son, primero, la naturalización de los ídolos como creaciones del hombre, es decir, la idea de que las obras de las manos de los hombres no son dignas de adoración porque son simplemente objetos creados. La naturalización de los cuerpos celestes, elementos y animales y plantas como creaciones de Dios. Si se fijan, lo que yo estoy denominando naturalización podría ser también llamado creaturización, ¿cierto? Es transformar en criatura de Dios a aquellas entidades que tenían autonomía ontológica y que operaban como divinidades o como otras entidades equivalentes en términos de interioridad a lo humano. Pero me fijo en el concepto de naturalización porque lo que estoy tratando de percibir es cuál es la operatoria que está detrás. El énfasis de la prédica querigmática va a ser el catastro de los ídolos locales, el catastro de las entidades que los indígenas perciben como sagradas y el despliegue de un conjunto de estrategias para probarles que los cerros, los ríos, determinados animales, por no decir todo en realidad, y las creaciones, los ídolos físicos, no poseen interioridad.
Como les mencionaba, constituye el núcleo de la prédica querigmática y es introducida o presentada a través del Pentateuco del Antiguo Testamento, los primeros 5 libros, ¿no? Y concretamente el Hexamerón, el relato de la creación. Algunos ejemplos sobre los ídolos. Dice: porque tuvieron por dioses a todos los ídolos de las naciones, los cuales ni tienen uso de ojos para ver, ni narices para recibir el aire, ni orejas para oír, ni dedos de manos para tocar, y aún sus pies son perezosos para andar, porque es hombre el que los hizo. Ese texto que está en la historia general de Bernardino Sahagún lo encontramos idénticamente en el contexto maya quiché con la teología Indoro. En ese caso se recurre al mismo tópico. Los ídolos creados por el hombre, los ídolos físicos, no tienen características de alguna manera que lo hacen seres sensibles, capaces de recibir, de entender, de sentir, de devolver. Acá hay un texto que forma parte del tercero catecismo limense para movernos a otra área y ver cómo están funcionando en paralelo. ¿Tú no ves que tú eres hombre y hablas y sientes, y nada de eso habla ni siente más que las piedras de la calle, que las pisas y no responden? ¿Tú no ves cómo los cristianos viracochas desprecian las huacas y todo lo que tus antepasados mochaban, y comen y huelgan y mandan y pueden más que vosotros y hacen lo que quieren? Pues si las huacas son algo como no se defienden, pues si las huacas son algo como no se defienden de los viracochas, ¿no ves que el Padre toma la huaca y la pisa y la deshace? No por eso le hace mal. Ese tópico es un tópico, lo que les mencionaba al principio, de intentar la inanidad de los ídolos, ¿verdad? El triunfo de la conquista española es leída por la impotencia de los ídolos. Los ídolos no tienen poder. Los sacerdotes pueden destruirlos. Si se fijan, ese relato, que es una exhortación, es una plática, está pensada para ser transmitida directamente a los indígenas, de alguna manera uno puede, ese texto, sobre todo el segundo, puede observar que hay un elemento performativo muy claro. Es muy probable que estos textos se hayan estado leyendo en paralelo a la destrucción de los ídolos, o que se hagan cosas inversas, o que se recurra al ejemplo de la destrucción para probar que no tienen fuerza. Dicen el pasaje... Pues si las huacas son algo, ¿cómo no se defienden de los viracochas? El Padre toma la huaca, la pisa y la deshace. Para el contexto maya quiché, el de Domingo de Vico, escrito en 1551, cerca de esa fecha, el Padre de Vico dice: los ídolos que ustedes crean son sus dioses, pero sin embargo los pájaros pueden cagarlos encima. Los padres pueden escupirlo, podemos quemarlo. ¿Por qué no gritan? ¿Por qué no hacen nada? ¿Por qué no se defienden? Si un mosquito me pica, yo me muevo. Pero ¿qué pasa si una termita se come a tu ídolo? Nada hace. Esta recurrencia constante a plantear de la incapacidad que tienen los ídolos para poder reaccionar. Son simplemente cosas creadas. Son objetos materiales, capaces de ser quemados, destruidos, despeñados de los templos, etc. Ahora, la naturalización, como les mencionaba, también toca a la esfera de los animales, no solamente de los ídolos en tanto creaciones del hombre, sino de los animales en tanto creaciones de Dios. Esto es de la plática de todos los indios de Domingo Santo Tomás. Nosotros, todos los hombres, no somos como los caballos, ni como las ovejas, ni como los leones, ni como las demás cosas vivas. Porque los caballos, los leones y todas las otras cosas que viven, cuando mueren, el cuerpo y el ánima, todo conjuntamente mueren. Ese recurso está constantemente repetido en los textos querigmáticos. Acá está el caso andino, solamente para tratar de dar otro ejemplo territorial, pero es parte de lo que estamos encontrando en esta prédica querigmática textualizada. Esta alma, hijos míos, cuando sale de este cuerpo no se acaba, ni muere, como se acaban las bestias y animales, que en muriendo el caballo o el perro echáis en el moladar, y no hay más cuenta con él, porque ya se acabó del todo. Esto también figura años después en el tercero catecismo. Sumo. En este caso Bartolomé de las Casas. El hombre, sea animal deiforme, conviene a saber, a la imagen y semejanza divina, criado y ninguno de los otros animales le sea semejante, antes todos para su servicio estén deputados. A él solo pertenece ser honrado y por consiguiente a él solo es debido el derecho de ser, después de muerto, honrosamente sepultado. Esto aparece en la apologética historia sumaria de Bartolomé de las Casas. Es decir, la presencia de estas retóricas de naturalización, estos intentos permanentes por despojar a las entidades de esta característica de alma y restringir esa alma a la esfera netamente humana,
no solamente forman parte de, podríamos llamarlo así, misioneros anti-indígenas, sino también en el caso de Bartolomé de las Casas forma parte de los criterios normales. La razón es evidente, está sustentado en el Antiguo Testamento, forma parte de la tradición cristiana, nadie pondría en duda eso. Estos son sencillamente algunos ejemplos, uno puede encontrarlos y yo estoy trabajando sobre la base de este tipo de textos en todos los territorios, donde está en juego el mismo elemento, ¿verdad? La necesidad de alterar no la adoración que un indígena tiene respecto a un animal concreto. No hay animales concretos en esto. Concreto en el sentido de un pájaro puntual, de un mamífero puntual. En general, bajo este rótulo se incluyen bestias, animales, se mencionan muchos para dar a entender que es una categoría completa de entidades del mundo, en este caso los animales, los que caen en el estatuto de entredicho, ¿verdad? Son todos los animales y no uno. En ese sentido, me remito a la primera sesión que tuvimos, el énfasis de estas retóricas antidolátricas y concretamente la naturalización, el énfasis no es alterar o desilvanar cada uno por separado de los vínculos que los indígenas tienen con las entidades animales, sino alterar la naturaleza del animal como concepto ontológico dentro de la esfera indígena. Son todos los animales los que deben dejar de ser percibidos de esa forma, no solo aquellos que forman parte de los cultos, se mencionan perros, no es el objetivo. Yo les mencioné el caso de los perros quemados en Nueva España, no porque los perros tengan un rol puntual en el culto, son objeto de los sacerdotes. Todos los animales forman parte de esta retórica. La clave es, nuevamente, eliminar este concepto de interioridad que poseen los animales y dejarlo remitido exclusivamente al hombre. A partir de ese entonces, a partir de esa estrategia, los indígenas debiesen, en el concepto del proyecto de evangelización, terminar de adorar a estas entidades que fueron reducidas a criaturas. Hay una segunda retórica, además de esta naturalización, que es muy problemática. Yo en lo personal la he podido identificar, pero no es de carácter querigmático. ¿Sí? Gracias. El ebemerismo, y ese es el nombre que voy a utilizar para tratar de mostrarle a ustedes esta retórica. El ebemerismo no está presente en los textos querigmáticos, o yo al menos no lo he encontrado de manera evidente. El ebemerismo constituye una retórica antidolátrica de circulación interna de la Iglesia. Forma parte de los tratados eruditos, de los tratados de José de Acosta, los tratados de Bartolomé de las Casas. No lo encuentro, no lo he encontrado hasta ahora. Veremos si de repente ustedes tienen más noticias sobre eso, pero no lo he encontrado en la esfera de la prédica misional de contacto. Es más bien, hasta donde yo lo estoy viendo, o lo estoy percibiendo, una retórica de explicación interna de la Iglesia. Ahora, lo incluyo de todas maneras como retórica, precisamente porque existe la posibilidad, yo por lo menos no lo descartaría, de que podamos encontrar documentación o pueda leerse la documentación de forma que estas retóricas estén siendo aplicadas. Se los voy a presentar y ya ustedes podrán echar memoria a su acervo personal a ver si han encontrado cosas similares. El ebemerismo es una retórica que busca refutar el carácter divino de algunas entidades sagradas indígenas a partir de su caracterización humana. Es decir, no son dioses porque son hombres, fueron hombres divinizados. El personaje central y que le da el nombre a esta retórica es Ebémero, un filósofo situado en torno a los años que menciono ahí, que fue el primero en desarrollar este sistema de explicación para, de alguna manera, entender el panteón grecolatino. Encontramos fragmentos de él, de su historia sagrada en Lactancio, en Diodorosículo, entre otros datos, para los que les interese. Y su propuesta es que el nacimiento de la fe mítica en los dioses tiene una explicación histórica. Es decir, los dioses son simplemente personalidades eminentes del pasado, a las que lentamente se le fueron atribuyendo rasgos divinos. Bueno, Ebémero tuvo tremendos conflictos en la esfera helénica por este tipo de propuestas, y curiosamente esta retórica fue retomada
a partir de la lógica de la retorsión, por el cristianismo, aplicado en un inicio contra Jesús, pero después fue utilizado por la apologética cristiana en las obras en los apologetas que mencionó más abajo, apologeta griego y latino. Es decir, la imputación que se le hizo al cristianismo en algún momento de que Jesús era simplemente un hombre divinizado, lo vemos en Símaco y en otros textos, aquí aparece dando vuelta, ¿verdad? La apologética cristiana recupera a Evhémero y lo utiliza para probar que los dioses latinos son simplemente hombres. Lo que les mencionaba en un principio, hasta donde yo he podido avanzar, yo les he señalado que esta es una investigación en curso, entonces son categorías que estoy tratando que estoy ubicando, las estoy identificando y que estoy tratando de someterlas a crítica. El evemerismo, o sea, esta idea de explicación de que las divinidades locales no son dioses sino hombres divinizados, aparentemente es de circulación interna o predominantemente interna. Por una cosa de sentido común, tiendo a pensar que podría haber sido utilizada. El punto es que la demonología, que a lo que le vamos a dedicar en la última sesión, la demonología cumple estos roles y por eso lo dejo por ahora en suspenso. Veamos algunos ejemplos para el contexto de Nueva España. Ofrecían sus sacrificios como México a Huitzilopochtli, en Texcoco a Tezcatlipoca, en Tlaxcala a Camachtli y en Cholula a Quetzalcóatl. Y estos sin duda fueron hombres famosos que hicieron algunas hazañas señaladas o inventaron cosas nuevas en favor y utilidad de la República, o porque les dieron leyes o reglas de vivir, o les enseñaron oficio o sacrificio o algunas otras cosas que les parecieron buenas y dignas de ser satisfechas con obras de agradecimiento, como leemos que los romanos y otras naciones hicieron. ¿Verdad? Esto aparece en Jerónimo de Mendieta. La historia eclesiástica indiana es un texto, como les mencionaba, de circulación interna. La explicación de estas divinidades entra por esa lógica. Lo curioso es que figuras como la divinidad Quetzalcóatl, que aparece nombrada por Mendieta, en los textos querigmáticos va a ser homologado a demonio. ¿Sí? Por eso digo yo que de alguna manera el evemerismo es reemplazado en la prédica querigmática por la demonología, pero yo, simplemente para abrir el tema, lo identifico. Sobre una divinidad concreta. Esta diosa llamada Chicomecoatl era la diosa de los mantenimientos, así de lo que se come como que de lo que se bebe. Y debió esta mujer ser la primera que comenzó a hacer pan y otros manjares guisados. Este Bernardino de Sahagún, en la historia general. Huitzilopochtli fue otro Hércules, el cual fue robustísimo, de grande fuerza y muy belicoso, gran destruidor de pueblos y matador de gentes. A este hombre, por su fortaleza y destreza en la guerra, detuvieron mucho los mexicanos cuando vivía. Después que murió, le honraron como a Dios. ¿Sí? Estos son sencillamente ejemplos para el contexto no hispano, pero que ambas obras, y sobre todo la obra de Bernardino de Sahagún, está llena de referencias similares para el contexto andino. Además, convierten en dioses a sus reyes, hombres de primera categoría, y los adoran, y sus cuerpos los conservan intactos y como vivos hasta hoy mismo, con un arte que asombra. Así, al primero de ellos, Mango Cápac y a Viracocha, a Inga Yupanqui y a Huayna Cápac y sus demás progenitores. Esto aparece en José de Acosta, nuevamente un texto de circulación interna. Existen durante estas fases iniciales tres retóricas centrales. La naturalización, que le acabo de mencionar, que se hace cargo fundamentalmente de dos grupos de ídolos. Los ídolos físicos, que son considerados creaciones del hombre, y los ídolos naturales, de alguna manera, las creaciones de Dios, que son desplazados al terreno de entidades creadas al servicio del hombre. Lo vemos presente en la prédica querigmática, en diferentes territorios. Entidades sagradas que forman parte del universo animal y vegetal son desplazados de la categoría de divinidad a partir de esta operatoria en la cual son reducidos simplemente a criaturas que tras su muerte no siguen existiendo. La especificidad de la interioridad radica en el hombre. La segunda retórica, la del evemerismo, mencionaba este carácter interno. No la he podido encontrar en los contextos querigmáticos, pero no me sorprendería que pueda existir, y por lo tanto, en cuanto a la documentación,
pueden aparecer novedades al respecto. Pero aparentemente está sintetizada, o está más bien concentrada en estos textos internos de circulación eclesiástica. La tercera retórica es la demonología, y la demonología tiene un carácter específico, y yo quiero cerrar la conferencia acá y dejar eso para la última sesión, porque la demonología constituye la retórica que va a justificar el proceso de evangelización completo. Hasta este punto, ambas categorías, tanto el naturalismo como el everismo, son formas de explicar por qué estos pueblos, y eso lo desarrolla largamente Bartolomé de las Casas, por qué estos pueblos o estas naciones han desarrollado ese tipo de adoración. Se hacen comparaciones con el caso de los griegos, con el caso de los egipcios, como si la existencia de idolatría fuese una especie como de vicio natural del hombre. Bartolomé de las Casas y también José de Acosta hacen una revisión muy larga a través de la historia de ejemplos concretos en los cuales diferentes culturas humanas han desarrollado caracteres idolátricos. Pero en ambas obras, estos caracteres idolátricos no son culpa de los cultos locales. Es decir, la idea de venerar o divinizar a hombres, o la idea de adorar a creaciones de Dios como los animales, que no tienen alma y que son simplemente entidades físicas que mueren, son leídas por los intelectuales americanos de esta fase como un problema inducido por los demonios. Todas las retóricas están subsumidas al problema demoníaco. Son los demonios finalmente los que facilitan que los indígenas caigan en este error. Si las divinidades locales, por ejemplo en el contexto de las huacas, si las huacas son capaces de vez en cuando, y lo dicen las fuentes, si las huacas de vez en cuando son capaces de responder, porque algunos de españoles han escuchado que han respondido a las preguntas, es porque están habitadas por demonios. Si los hombres han dado adoración a ciertos hombres, a ciertos reyes que han fallecido, es porque ha sido por instigación demoníaca. La gran retórica antiidolátrica en este contexto es la demonización, y por lo tanto tienen un espacio particular. Pero en el caso de la demonización, del evemerismo y en el caso del naturalismo, se tratan de recursos que tienen como centro disputar la autonomía ontológica que tienen las divinidades, probar a los indígenas que no la tienen, y a partir de esta desestructuración de los sistemas religiosos locales, promover la metanoia, es decir, promover la ruptura del régimen ontológico preexistente e inducir la llegada de este nuevo orden, que nuevamente, majaderamente, y me tendré que disculpar, no es simplemente cristológico, es un orden que altera los modos de identificación a toda esfera. Bajo estas lógicas está todo el universo físico, por así decirlo, y también el universo de las ideas de las comunidades indígenas en interdicción. Están en un momento en el cual deben los evangelizadores evidenciar su debilidad. La demonización la dejamos para la sesión que viene, y por ahora cierro con esta presentación de la retórica antiidolátrica, las dos primeras que he podido identificar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la presentación de hoy. Pues hemos visto cómo ha ido poco a poco desarrollando la argumentación en una secuencia que se me hace muy lógica, muy interesante. Yo quisiera abrir el debate en este momento con algunas observaciones, o con una observación particular, que es más bien una pregunta-reflexión. Usted señala hacia el final de la charla que existe una retórica basada en el evemerismo, pero que es una retórica dirigida hacia, pues interna, la llama usted, dirigida pues hacia los eruditos, la iglesia o la gente culta, porque los textos que usted menciona ahí pues son fruto de trabajos que no son dirigidos a la población indígena, por supuesto. Y dice que la retórica demonológica es básicamente la que se dirige hacia la población indígena. No exclusivamente. Bueno, no exclusivamente, pero me pregunto si en los textos de circulación interna no se puede detectar una mezcla de ambas cosas, es decir, de evemerismo y demonología. Lo digo porque conozco pues un caso donde, mientras usted iba hablando, yo iba recordando
un caso de un cronista del Nuevo Reino de Granada, o de los cronistas en general del Nuevo Reino de Granada, pero hay un caso que conozco mejor, que es el caso de Fray Pedro Simón, un cronista que retoma unos textos escritos a finales del siglo XVI, pero prácticamente los copia casi textualmente, que se refieren a una narración acerca de toda la cosmología y toda la mitología de los pueblos indígenas que habitaron el altiplano cundiboyacense. Entonces la explicación que él da a ciertas entidades, a las más importantes, es una mezcla de ambas cosas. En algunos casos él dice que son demonios, efectivamente, que fueron adorados como dioses, pero en otros casos menciona que son personas que fueron divinizadas, ¿sí? Que realizaron algún tipo de hecho importante para esas comunidades y al final terminaron siendo divinizados. Y eso pues es un texto dirigido a eruditos, ¿no? Pero donde encontramos una mezcla de ambas cosas. Entonces no sé si ha reflexionado también sobre eso. Entiendo que la distinción que usted hace es una distinción pues metodológica y conceptual, y que probablemente todas esas retóricas también puedan verse como mezcladas, claro, ya en los textos concretos, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque en realidad me permite también conectarlo con otros puntos. El ebemerismo yo lo estoy identificando, como mencionaba, en el contexto de esta circulación de textos dirigidos a audiencias muy concretas, generalmente de la intelectualidad. Sin embargo, la demonología está presente en ambos casos. La demonología está presente como una explicación interna y está presente sin duda alguna, y es uno de los puntos de entrada de esta prédica ya con las comunidades indígenas. Entonces sí, estoy completamente de acuerdo. Existen momentos de convivencia de ambas retóricas. Lo que es interesante es que hay textos, por ejemplo, como el texto de Bernardino de Sahagún, la historia, donde el libro mismo puede ser dividido en dos bloques. Un primer bloque fuertemente ebemerista, por así decirlo, donde todas las entidades indígenas, las entidades sagradas, están planteadas como hombres divinizados, y un segundo bloque donde el enunciador de alguna manera se dirige a los indígenas, y al momento de dirigirse a los indígenas comienza a hacer uso de la demonología. Eso ocurre en el texto de Sahagún. Existe un doble diálogo, pero aparentemente a dos audiencias implícitas, por así decirlo. Ese es un caso. El caso que usted me menciona, donde podrían existir, yo creo, lo veo probable. No son, de alguna manera, no se anulan una a la otra. Lo que sí, el ebemerismo yo no lo estoy encontrando en el contexto de la misión concreta, y todos los caracteres que se requieren acá son aplicados por la demonología. ¿Por qué? Y aquí quiero también un poco discutirlo con ustedes. Estas retóricas, las que he mencionado, y concretamente la retórica, vamos a asumir las dos, naturalismo y demonología, si ustedes se fijan, se hacen cargo de la totalidad de las entidades. ¿Por qué? Los ídolos físicos, que corresponden a un aspecto de la idolatría americana, están tramitados por el naturalismo. Las entidades, los cuerpos celestes, los cerros, los animales, son tramitados por el naturalismo. Y las entidades incorpóreas, aquellas que no tienen representación, que no son destruibles, ejemplo, la figura del supay andino, que es un concepto relacionado con antepasado, el concepto de sombra. Bueno, ha trabajado Taylor ya eso bastante, pero no es reducible a un ídolo, claramente, el concepto del supay. El supay es tramitado a través de la demonología. La demonología, hasta donde lo estoy observando yo, se hace cargo preferentemente de las entidades que son incorpóreas. Es decir, en el caso chileno, por ejemplo, el huecufe. El huecufe forma parte, el huecufe es una entidad que está vinculada a las enfermedades. No tiene ídolos, naturalmente. Los cultos, la religiosidad mapuche no es especialmente idolátrica en un sentido físico. Y la forma de poder disputar el terreno, o disputar esta característica sagrada del huecufe, es a través de la demonología. Cuando son ídolos físicos, visibles, son extirpados a través del naturalismo. No se me viene a la memoria otra categoría idolátrica que quede fuera de esto. No sé si a usted se le ocurre algo.
Las momias, por ejemplo, que son otra categoría, están tramitadas por el ebemerismo. La propuesta de estas tres retóricas es el esfuerzo de haber observado el comportamiento de la idolatría y ver cómo se está siendo percibido. Y hasta ahora me parece que de alguna manera de alguna manera permite ubicar las expresiones idolátricas, cómo están siendo manejadas por la Iglesia. Ahora, los vínculos internos todavía no lo he explotado. Así que sí, en una de esas encontramos que demonología y ebemerismo conviven en los textos eruditos, y quizás el ebemerismo puede ser encontrado en algún contexto de misión. Yo no lo he visto. Quizás el ebemerismo no es un... generalmente cuando se utilizan retóricas de corte ebemerista se habla de Grecia y Roma. No sé, ese contexto para un caso de misión hay mucho que explicar, quizás. No es necesariamente la retórica más evidente. No viene aparejada de ningún instrumental visual, como en el caso del tema del demonio. Es menos espectacular, no está relacionada a las lógicas de infierno. Es una explicación un poco racional. Quizás por eso no lo encontramos. Eventualmente puede estar, no sé. Me venía a la mente una cosa que dice Sergei Grusinski en algún libro, que es que la función de la evangelización, un poco la evangelización se sustentó en el combate de una idolatría combatida por una idolatría peor. Es decir, es una idolatría peor la que combate la idolatría preexistente. En ese sentido, y viendo el funcionamiento, digamos, interno de la Iglesia desde la Edad Media, uno ve que estos debates que se le están aplicando, digamos, al indio como retórica para romper la idolatría, son los mismos debates que se dieron internamente en la Iglesia, digamos, el contraste iconoclasta, todo lo de el arrianismo, el concilio de Letrán, todo lo que se da con la definición de edulía, latría. Es decir, hay gente dentro de la Iglesia que a lo largo del tiempo está diciendo, mire, es que una imagen se le puede escupir todo lo que está ahí. Ahora, frente al ebemerismo ocurre lo mismo. Si uno lee las herejías de los siglos XII y XIII, es lo mismo. O sea, la humanidad de Cristo, si es humano o si no. Y mi pregunta iba hacia si existe una retórica para este momento desde la Iglesia que blinde esa parte. Es decir, que blinde la parte de ustedes son ídolos, pero no nos miren a nosotros como ídolos o como idólatras. Sí. Es decir, desde el proyecto hispánico eclesiástico, ¿se está pensando en eso o no hay un pensamiento frente a eso? Porque lo veo, digamos, más claro frente a a lo de la demonología que hay, digamos, ahí. Después un fenómeno de producción libresco como la magia demoníaca de Martín del Río, todo esto que se da después que va a centralizarse, digamos, en ese aspecto. Pero frente al tema en sí de la idolatría hay una retórica específica que blinde al cristianismo. Es que eso lleva a que existe una aparente o gran contradicción entre el proyecto de naturalismo y el hecho de que la Iglesia misma en su labor misionera esté promoviendo el culto a ciertas imágenes religiosas. Es decir, que de alguna manera le está otorgando a esas imágenes un poder al mismo tiempo que está intentando que la gente no le otorgue poderes a las imágenes, a las representaciones de las entidades. Sí. Y con mucha razón eso se veía como idolatría. Claro. Eso era pues los grandes debates de la época muchos de ellos estaban centrados en eso, en si una imagen debía o no recibir culto, de si era una ofensa escupir a una imagen o no, etc. Entonces yo noto ahí también una especie de contradicción. Bueno, que no sé cómo se resuelve. La contradicción existe. Curiosamente, la respuesta no va a ser en este caso, o hasta donde yo lo he podido ver, la presencia de alguna retórica que permita blindar, ¿cierto? Y evitar que la acusación que ellos están haciendo a los cultos indígenas caiga de vuelta. Lo mismo se puede decir del ebemerismo. El ebemerismo, como les mencionaba, fue aplicado por los controversistas grecolatinos, fue aplicado contra el cristianismo. Jesús es un mago más, eso decía Símaco.
de muchos magos. Y los apóstoles eran campesinos, eran pescadores, zapateros, gente ignorante que se deslumbró. Así como Cristo han habido muchos magos. El Imperio Romano tolera a los magos. Siempre cuando no hagan magia negra, claro, pero permite la existencia de magos. Pero la defensa, en este caso y en el caso de los ídolos, en el caso de las imágenes, o sea, el conflicto de la imagen, la cruz, que remite a Cristo, pero que no es ídolo, y Cristo, que es hombre, pero no es hombre, todo pasa atravesado por un mismo concepto, el concepto de lo verdadero, de la verdad. Y ese concepto nosotros lo estamos midiendo con categorías modernas, pero es lógicamente insostenible, pero retóricamente utilizado. No es necesario que la Iglesia especifique alguna característica puntual en las cruces, sino que las cruces simplemente remiten al Dios verdadero. Las cruces son solamente eso, y los ídolos, ustedes adoran a los ídolos. Consideran que los ídolos son la divinidad. Nosotros estamos remitiendo simplemente. Ningún cristiano va a adorar una cruz. Hay reflexiones internas sobre la Iglesia, o sea, sobre el tema de los ídolos. Pero hasta donde yo lo he podido revisar, no hay una preocupación especial de la Iglesia por desarrollar una suerte de discurso organizado para que no sean confundidos. La cosa es clara. Esto es falso y esto es verdadero. Cristo no tiene que pasar un examen para probar que no es hombre, no es un hombre divinizado. Cristo es Dios. No hay más que eso. La prédica en este contexto, cuando se mueve en torno al eje de lo verdadero, no establece más reflexiones que esa. Eso es aparentemente lo que yo estoy viendo en ese contexto. No encuentro en las pláticas, por ejemplo, el ejemplo de las pláticas, que son las pláticas y los sermones, son estos instrumentos de entrada, ¿cierto? De penetración, de carácter requerimental y todo eso. Las pláticas no hacen un mea culpa sobre el tema de Cristo, no se ponen el parche entre la herida, pero Cristo sí, pero ustedes no hacen eso. Parten de la base que esto es verdad, es la convicción que tiene un proyecto, la convicción de que ellos son portadores de una verdad, y esa verdad solamente tiene que mostrarse, no tiene que argumentarse mucho más. Lo que sí tiene que argumentarse, lo que sí tiene que refutarse, es quitar el velo de los ojos de los idólatras para que se den cuenta de que lo que ellos han estado viviendo es un engaño. Pero a nivel documental, y me restringo a nivel documental, los sermones, las pláticas y los coloquios no desarrollan una apología anti-ebemerista para Jesús, ni una apología anti-idolátrica para las cruces y los relicarios, etc. Simplemente se remiten a enfrentar el problema idolátrico, y yo asumo que este concepto, el eje de la verdad, es suficiente, a juicio de los evangelizadores, para establecer claridad. Si alguien lo encuentra, podemos verlo, pero yo personalmente no. ¿Hay algún mecanismo que construya ese concepto de verdad? Porque claramente, después a lo largo del periodo colonial, vamos a ver que la verdad está en la Biblia o en los clásicos. Hay un canon de verdad, y la verdad asimismo es verdadera en cuanto que lleva una enseñanza moral, o sea, no es nuestro concepto de verdad. Pero en este momento, ¿cómo se construye esa verdad? ¿Se construye a rajatabla, como esto es la verdad y ya y a ustedes les tocó, o hay un mecanismo que introduzca un concepto de verdad? Porque de hecho la verdad es un concepto amplísimo que se tendría que construir retóricamente. Exactamente. Y que viene en construcción retórica, digamos, cambiante desde el helenismo hasta la Edad Media, se va transformando. Es un tema muy interesante. Yo creo que lo que yo puedo decir al respecto es que la fortaleza del cristianismo en este contexto es evidenciar la debilidad de la idolatría. La verdad del cristianismo se impone cuando se evidencia la falsedad. Parte del proyecto de extirpación de idolatría está ganado por el hecho de que Dios es inextirpable, de que Dios no es una figura que de hecho, más aún, por algo es Dios Padre el centro de la prédica carismática, y no el Jesús crucificado, es Dios Padre, es esta especie como de entelequia, este concepto que no es traducible en imágenes concretas, en un principio al menos,
Y por lo tanto la fortaleza del mensaje de verdad del cristianismo radica en evidenciar la falsedad. Dado que evidenciamos la falsedad de los cultos, lo nuestro tiene que ser verdadero. Somos capaces de probar lógicamente que eso es así. Y lo probamos lógicamente porque el defecto, comillas, para el concepto de verdad, el defecto empírico de la idolatría es que es material. Entonces los ídolos pueden despeñarse. ¿Se puede probar algo lógicamente dentro de una estructura de pensamiento retórico? Lo que podemos observar ahora es que los esfuerzos de la fase querigmática para cada uno de los ciclos evangelizadores están puestos en evidenciar materialmente, sensiblemente, porque, comillas, y aparece en la documentación, los indios no entienden otras razones más elevadas. No hay que filosofar con ello. Y eso aparece, un segundito, eso aparece constantemente en la autoimagen que la Iglesia tiene sobre este proceso de misión. No hay que dar razones eruditas. Esto no es como la conversión de los griegos, por ejemplo, y eso lo menciona Jerónimo de Mendieta. Los griegos eran educados, había que darles razones filosóficas. No fue fácil. En este caso no. En este caso hay que evidenciarles que lo de ellos es una tontería. Es un comportamiento infantil, que es una tontería adorar a las piedras, porque mira cómo piso las piedras y no pasa nada. Es una tontería. Y dado que soy capaz como evangelizador de evidenciar que tu sistema religioso y por tanto gran parte de tu sistema como comunidad reposa sobre una cosa que es una falsedad, lo que yo te tengo que mostrar no adolece de esos problemas, no adolece de un problema de falsedad. Y está además, y aquí viene la clave, está certificado por la conquista. Aparece, y creo que un par de citas decían eso. Nosotros ganamos, nuestro Dios ganó. Este es el Dios verdadero. Los dioses de ustedes no tienen fuerza. Ese tópico está dado. Ahora, eso es lo que nosotros vemos en la documentación. Teorizar sobre eso, estamos un poco todos llamados a darle una vuelta al tema. Sí, estoy de acuerdo. Pero sí me llama bastante la atención la pregunta de Juan Pablo, y es que hay una pequeña estrategia que yo encontré en la crónica de Fray Pedro Aguado y en algunos escritos de otros franciscanos, y es que hay un instrumento que ellos usan, y es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el uso de la imagen de los santos muestran, es que miren, ellos son parecidos a nosotros, son hechos a imagen y semejanza de Dios, y en cambio los ídolos que ustedes tienen no se parecen a nosotros, y además fuera de eso tienen características animales y explican cuál es el significado de los animales, bueno, dentro de muchas percepciones, porque no es solamente una sola, sino vienen muchas cargas ya, ¿no?, con respecto a eso, del jaguar, de la serpiente, de todo esto, pero ese pequeño instrumento lo he encontrado yo en algunas crónicas y en algunas visitas, el manejarles a los indígenas el hecho de la imagen y semejanza con Dios, y aún incluso en algunos sermones del siglo XVII me he encontrado con lo mismo, en esa insistencia de que somos parecidos a Dios. Entonces cuando vemos a los santos estamos viéndonos reflejados en un espejo, y sí son dignos de adorar porque también son como imagen de Dios. Pero me hace mucho sentido, efectivamente, porque en el caso de Nueva España se ve el efecto contrario. Parte de los defectos de los ídolos, de los dioses locales, que son feos y espantables. Son feos. Sí. Son feos y espantables. Entonces va sumando elementos a socavar finalmente la posibilidad de ser considerado como un culto legítimo, ¿verdad? Ahora, el dato me parece muy bueno y ahí vamos a conversar porque a ver si lo podemos sumar, ¿sí? De hecho, por eso se acepta la iconografía de la Trinidad. O sea, porque Dios Padre es representable en la medida en que tiene que tener figura humana, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Sí. Y así es que aceptan que se le vista como un personaje anciano, con ropas papales, etc. O sea, ese va a ser el gran argumento para la iconografía de Dios Padre. Me parece muy, muy interesante. Yo creo que se puede explorar esa dimensión, y como les digo, por el lado de los comentarios ya un poco más duros sobre los ídolos locales, sí son percibidos como ídolos feos y por lo tanto, ya por ese hecho, no dignos de adoración, si uno quisiera verlo así. Ahora, para efectos de estas retóricas, el tema de la fealdad de los ídolos es un dato más.
En realidad los ídolos son feos porque son demonios. Ese también es otro de los datos que están... Claro, y en uno de los casos hay un... Claro, a propósito de eso. Y hay un caso, Bernardino Sahagún dice, yo no entiendo por qué, decía él, si las divinidades locales, o sea, no sé por qué si estos dioses eran hombres, los representan más feos que los hombres. Es como el ebemerismo entra en una especie de contradicción. En la sesión de mañana, en la última de las charlas, les voy a mostrar que la demonología, en muchos casos, tiene la tendencia a contravenir dos cosas. La demonología contraviene el concepto de la debilidad de los ídolos, porque desde el momento en que hay demonio involucrado, los ídolos sí pueden hablar, los ídolos sí pueden moverse, los ídolos sí pueden responder cosas que están ocurriendo en otros lados y que acá no habría cómo saberlo, porque los ídolos tienen potencia angélica, tienen un poder que ya ha sido teorizado largamente en el caso europeo, y por lo tanto aquello que mediante el naturalismo lo probamos de una manera, la demonología pone en contradicción esa retórica. Ese es un punto bien interesante. Y en segundo lugar, también pone en juicio el ebemerismo que funciona en términos teóricos, a partir de lo que les conversaba sobre las representaciones. En la demonología tiene un rol muy importante, ahora hay que entender que no es la demonología tardomedieval, es la demonología paleocristiana. Y bueno, nos vamos a dedicar a la última sesión a conversar un poquito en torno a eso. Pero me quedo con el concepto sí, de imagen. Yo ya les dije de partida mi ignorancia sobre el tema visual, así que lo recibo como muy buenos datos. No sé si hay más preguntas. Sí. De líderes religiosos, que en el Caribe colombiano los llamaban moanes, que son muy interesantes porque los españoles los ilustran como seres que tienen contacto con el demonio, ahora en el demonio, no siempre, pero en algunas comunidades. Pero lo interesante es que ellos no son expulsados de la comunidad cuando los indígenas son evangelizados, y de hecho se mantienen las encomiendas. Muchos moanes hacen parte de la vida diaria de las encomiendas, pero entonces pues me llamaba mucho la atención con qué tipo de retórica se pudo haber tramitado ese tipo de personajes, ¿no? que además de tener una relevancia religiosa, tenían también una injerencia en la vida diaria de los indígenas. Por ejemplo, eran pues en la medicina, curaban las enfermedades, y los españoles reconocían eso, o sea, reconocían ese aspecto de médico, por decirlo así, que contribuían, y sin rechazar completamente esa influencia religiosa. Entonces, no sé si eso lo tramitan a través de la demonología, porque o de retórica. Eran considerados, dentro del contexto de la encomienda, esos sujetos como moanes, seguían siendo reconocidos como tales. Sí, mira, como moanes. Muy interesante que se haya permitido esa... Yo para el caso chileno, por ejemplo, lo que he observado y que podría ser homologable el caso de la machi. La machi en general, perdón, ¿de qué año estamos hablando en el caso que mencionas? Finales del siglo XVI. Final del XVI. Para 1570, 1580. Ya. Yo en el contexto chileno y fundamentalmente en el del siglo XVIII, que forma parte de trabajos antiguos que hice, lo que observé con el tema de las machis es efectivamente un punto que tú mencionaste, la contradicción sobre las capacidades curativas reales que tienen. Por ejemplo, yo analicé un conjunto de casos de brujería y hechicería en Chile colonial, ¿cierto? Procesos llevados por la Real Audiencia contra indios, españoles y castas por brujería y hechicería, maleficio en concreto. Entonces, yo partí con una idea, una especie de prejuicio. Mi prejuicio era que si yo llegaba a encontrar en la documentación una machi, iba a ver cómo la justicia se ensañaba en torno a estas figuras que son el centro de los cultos indígenas locales, ¿sí? Esa era una especie como de sensación visceral que uno tiene antes de la documentación. Yo dije, si a un indio, por el hecho de ser indio solamente, tiene en algunos casos un contexto agravado de pena, y se le exige más, etcétera, una machi va a ser... Bueno, lo que me di cuenta al final de analizar un conjunto de procesos es que la machi constantemente era de alguna manera exonerada de los delitos porque el defensor de indios, en este caso el coadjutor de indios, aducía lo que tú mencionas, el carácter, la utilidad que tiene en tanto curandera. Entonces el problema no es en este contexto las machis, el problema es que la machi haga más que curar, el problema es que la machi cure, comillas, de modo supersticioso o llamando al demonio. Es decir, en el caso chileno lo que pude observar es que no es la figura de la machi misma la que está en entredicho,
sino que es que la curación sea hecha por vía supersticiosa, ¿sí? La razón para eso, que es una de las cosas que yo pensé o sugerí, son las 12 partidas. El concepto de que la magia, incluso la magia, los sortilegios utilizados para beneficio de la comunidad y para sanar, y lo dice una de las partidas de manera textual, tienen que recibir galardón y no sancionada. Eso forma parte de las partidas hispanas, que van a formar parte de las leyes de identidad americanas y que probablemente tienen operatividad, y la tienen en el contexto chileno. Es difícil saber a partir de dónde se tomó, es difícil de tomar, pero esa característica que tú mencionas, característica de este aspecto médico, este aspecto como de salud de plantas, pero despojada de la religiosidad, es lo que permitía que las machis no recibieran sanciones especiales, fueran generalmente dejadas en libertad y que no fueran figuras perseguidas. Si esa experiencia se pudiese aplicar al caso tuyo, y tú tienes que ver si es aplicable o no, te podría dar una idea para entender por qué esos moanes se llaman, por qué los moanes quizás en ese contexto también reciben un trato no como el que uno cabría esperar. Puede ser una entrada. Como el aspecto religioso que tenían imbuidos ellos, pues lo ocultaban delante de los encomenderos o de la comunidad española. Pero dado el caso de que vivían en un pueblo controlado por un encomendero y todo eso, me haría a mí pensar que sí tenía que haber un contexto de querer evangelizarlos, ¿no? O sea, de querer tumbar ese significado religioso que representaba el Moán, y más porque había doctrinas franciscanas. Entonces, con base a eso, ¿tú crees que pudo haberse dado algún tipo de discurso y que podamos catalogarlo como algunas categorías de las que has hablado? Sí, creo que voy entendiendo el punto. Ahora, eso parte de una premisa que yo no estoy tan seguro que sea así, que no se le haya intentado evangelizar. Yo no desconozco la documentación, pero estoy tratando de reaccionar con la información que yo manejo. Es poco probable que no haya sido al menos intentado evangelizar, porque en el contexto que tengo para comparar, que es el caso de las machis pueden llegar hasta ser toleradas en cuanto se comporten dentro de las normas de publicidad por un lado, y por otro lado del control o la observancia de las órdenes. Pero no estoy tan seguro que no hayan sido objeto de evangelización. Yo creo que, no sé si yo buscaría una retórica en este caso, sino que claves que permiten que esos sujetos, siendo sujetos que hay disposiciones legales para que no operen como operan, estén siendo tolerados. Pero en eso tienen, de alguna manera, vinculaciones en la sociedad en la cual están inscritos. Más allá de un aspecto netamente religioso teórico, tengo la sensación. Los encomenderos tienen un rol que jugar. En el caso de las machis, hay disposiciones legales que prohíben que uno trate con las machis. Pero constantemente hasta los gobernadores mandan a su hijo a que se sanen con las machis porque los médicos no funcionan. Entonces hay una especie como de aceptación de estas figuras, quizás de relajamiento de los sacerdotes locales, pero creo que la resolución, más que en términos de grandes procesos o retórica del proyecto evangelizador, tiene que ver quizás con negociaciones locales, con vista gorda, con esa suma de pequeños acuerdos a escala local. Puede quizás ir por ahí. Quizás te pueda hacer llegar el trabajo de las machis, no es un gran artículo, pero te puede servir para comparar. Yo quisiera poner un poco el dedo en la llaga de nuevo, en el sentido de que no sé si Eduardo... Eso me hace Cristo. ¿Ah? Eso me transforma en Cristo. Sí. El estigma. No sé si Eduardo se está dando cuenta de que este proyecto definido a este nivel teórico, pues la extirpación de idolatrías fundamentada en ese proceso de naturalización, como usted lo llama, ¿sí? En sí mismo contiene una serie de contradicciones, que de pronto hace que al principio se vea demasiado esquemático, pero cuando empezamos a mirarlo nos damos cuenta de que existen unas contradicciones, y no sé si usted ha reflexionado sobre esas contradicciones que estamos evidenciando acá. Por lo menos detecto yo dos grandes contradicciones en ese proyecto.
por ejemplo, al tratar de quitarle la interioridad a los objetos del mundo sensible, al mismo tiempo se le está dando interioridad a unos objetos que son los nuevos objetos de culto, que son las vírgenes, los santos, los cuadros, es decir, casi que todo lo que hoy en día llamamos el arte religioso de la época, que eran entidades a las que se les asignaba casi que comían, que eran vestidas, que casi que eran tratados como seres humanos, o más que seres humanos, por supuesto, ¿no? Entonces, no sé, ahí veo una contradicción al verlo solamente como un proceso de quitarle la interioridad, porque va acompañado de asignarle interioridad a otras cosas, ¿sí? Y la otra contradicción que acabo de ver es también que el proceso de quitarle potencia, de demostrar que los ídolos son inanes, que fue el término la inanidad de los ídolos, es decir, quitarles potencia, decir que ellos no, al mismo tiempo va acompañada de una demonización, pero la demonización es un proceso contrario, es el proceso de explicar por qué tienen potencia, Sí. o sea que sí tienen potencia. Claro. O sea que es un reconocimiento de que sí hay una potencia en los brujos, en los chamanes, en ciertos ídolos, y se trata de explicar el por qué tienen potencia a través de la demonología. Entonces ahí hay como dos grandes contradicciones a nivel teórico, que yo creo que sería bueno mirarlas con más cuidado y no pasar tan rápido por ellas como hechos contingentes, sino como una parte importante de la teoría a la que hay que dar respuesta. Claro, estoy completamente de acuerdo, y es más, o sea, las contradicciones que menciona son solo dos de más contradicciones. El proyecto es un proyecto contradictorio, pero no por ello no es un proyecto. Ese es lo que estoy tratando de plantear. Es decir, si el despojar de interioridad a los ídolos locales o a los ídolos físicos y sobrecargar el peso que tienen los ídolos cristianos produjo en las comunidades indígenas una identificación, una idolatrización del universo material cristiano, me parece bien que eso ocurra. Me refiero, es la misma, de alguna manera, es la misma discusión que hemos tenido varias veces. El análisis sobre el efecto que produjo el proyecto, de cómo este proyecto es insostenible en sí mismo, de cómo introduce contradicciones que los propios tratadistas no pueden resolver. ¿Cómo es posible que Bernardino Sahagún se haya tomado el tiempo que se tomó para escribir un texto y que ese texto plantee dos retóricas que se anulan mutuamente, pero que escoja ciertas para tratar con los indígenas y otras no? Todos esos elementos finalmente lo que nos muestran es que el proyecto en tanto proyecto era inviable, era inaplicable, pero no por ello no intentado. Cada acto de negociación en el cual uno va a poder ver incongruencias del proyecto, efectivamente son incongruencias del proyecto. Efectivamente el proyecto está repleto de incongruencias, pero eso no quita de que sean plenamente distinguibles en un terreno del proyecto, plenamente distinguible énfasis que están de alguna manera no improvisados en el contexto americano, sino que forman parte, y eso es un punto central, forman parte de la carta de navegación que supone el Antiguo Testamento. La inanidad de los ídolos está presente en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, largamente, en los textos sacerdotales también. La idea de la infidelidad de los ídolos, de los cultos que caen en el estatuto de falsedad, todos esos códigos están. Ahora, en el caso del contexto del Antiguo Testamento, es un proyecto. Nunca se llevó a cabo. Jamás la comunidad judía tuvo la oportunidad, ni quizá el interés, de emplazar a las naciones del mundo de la manera que el cristianismo pudo hacerlo, y tuvo el mandato para hacerlo. Pero nada de eso quita que el texto en sí contenga un potencial que es de alguna manera replicado en cada contexto que hay. En el contexto, por ejemplo, del paganismo europeo, desde el Concilio de Elvira en el caso hispano hacia adelante, el 320 en adelante, ocurre un fenómeno similar.
los días de la semana son negociados y existe un conjunto de procesos que terminan siendo de alguna manera salvando o logrando negociar hasta donde se pueda el establecimiento de un proyecto que es inviable, porque el proyecto de una ontología naturalista ortodoxa como esta es un proyecto inviable. Es imposible de ser intentado, pero nunca va a ser recepcionado de esa forma, porque el propio cristianismo contiene muchos de los elementos que están siendo leídos por el otro lado. La palabra Dios, por ejemplo, es en sí un préstamo. La palabra diablo o demonio es un préstamo. Corresponden a momentos históricos en que la cristiandad se ha anclado en una cultura y han utilizado traducciones. Daimón, que es la palabra para traducir a estos intermediarios, a estos ángeles caídos, ¿verdad? La palabra daimón es en todo sentido equivalente a supai. Es el fruto de una evangelización y de la tracción de un elemento de una religión politeísta hacia adentro. Daimón. El concepto del daimón en el contexto griego tiene otra función, pero sin embargo este proyecto está lleno de concesiones, está lleno de enmiendas, lleno de momentos de callejones sin salida y cambios. Entonces, yo diría, de hecho, que las contradicciones de este proyecto, en lo personal, van a formar parte quizás, y espero, de un proyecto de investigación futuro. El proyecto donde me tenga que quizás preguntar y hacer cargo de cómo las comunidades indígenas reaccionaron de acuerdo a sus propios códigos ontológicos para hacerse cargo de esto, de esta novedad. Ya de alguna manera he mencionado un par de cosas, ¿cierto? Esta idea de la traducibilidad que es central, la rapidez con que las comunidades indígenas adoptaron elementos materiales del cristianismo, la simpleza con que un sistema de pensamiento politeísta puede incorporar a Cristo dentro del panteón, son algunas de las características que tienen. Son fracasos del proyecto evangelizador, pero el tema central es que las contradicciones que mencionan, y que yo estoy completamente de acuerdo, visibles al interior de un mismo texto a veces, intentadas de aplicar, aplicadas y fracasadas, se intentan de volver a encauzar y no funcionan. El caso chileno tiene ejemplos muy notables de eso. Un paréntesis en el caso chileno. La prédica querigmática en Chile, en el contexto del siglo XVII, de la frontera sur, desplegó una demonización en torno a una figura central, el villano. Luis de Valdivia, en un principio, al tratar de encontrar una traducción del demonio para el contexto mapuche, eligió tres entidades: el Alhue, el Huecufe y el Pillán, dentro de su texto querigmático, los sermones de 1621. El sucesor, Andrés Febres, eliminó dos y dejó solamente al Pillán. Y los misioneros siguientes comenzaron a construir esta demonización en torno al Pillán. La idea o el concepto que trato de plantear es que el proceso en sí es contradictorio, pero es contradictorio en cuanto a su aplicación y en cuanto a los efectos que produce, pero no en tanto proyecto. Y como el objeto de estudio en este punto es el proyecto, es intentar entender cómo un régimen de pensamiento como el monoteísta se hace cargo del problema de la esterilidad de los cultos americanos y logra socavar su autonomía ontológica a partir de un conjunto de retórica y un conjunto de estrategias. ¿Tuvo efecto eso? Yo creo que no. Pero en este momento no es la pregunta de investigación. Entonces, las contradicciones para mí son de alguna manera reflejo de que este es un proyecto inviable. Y fue un proyecto inviable, de la manera en que al menos fue concebido, pero fue concebido. Ese es el punto. Fue intentado de hacer. No está concentrado en territorio. Está operando en Nueva España, está operando en la Antilla, está operando en el contexto chileno y aparentemente por las noticias que voy escuchando, quizás elementos aquí también. Está operando sin que hayan textos guías que atraviesen a todo el territorio. No tengo que empezar a buscar un texto en las Antillas que llega a Nueva España, que lo trae un burro a los Andes, que deja pasar. No. En general, cada una de las comunidades religiosas están enfrentando el problema de la exterioridad de estos cultos americanos a partir de un conjunto de retórica. Si esas retóricas tuvieron efecto, es un tema. Pero lo que yo me estoy dando cuenta es que el proyecto de conversión es continental, de que las especificidades por territorio son válidas, pero que en la mirada continental se diluyen, que los evangelizadores, como vimos en la sesión de ayer, los evangelizadores de los Andes tempranos,
desarrollaron de manera espontánea una forma de evangelizar que es similar, es muy similar a la que estaban desarrollando allá. Y la razón de eso es porque este sistema contiene en su interior, la caja negra de este sistema es finalmente el Antiguo Testamento, que es un proyecto inviable. Y además, y si me permiten, tremendamente violento. Es la condena ontológica de todos los cultos del mundo, el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que nosotros conocemos la historia de esta aplicación porque el cristianismo tiene el carácter universal. Pero el origen de esta violencia ontológica, si uno lo quiere ver así, está condensado en el Antiguo Testamento, que es inviable, que es contradictorio, pero que es un proyecto. Entonces, me interesa mucho analizar cómo estos sistemas inviables intentan viabilizarse. Y en un futuro quizás, quién sabe, lo que pase, en un futuro sería bonito poder trabajar cómo fue recepcionado este intento y cómo fue tramitado. Y yo creo que la respuesta es positiva en ese lado. Yo creo que lo hemos conversado, ¿cierto? El tema del fracaso de la evangelización como tal. Si es que uno considera que es algo bueno, yo parece que me estoy abanderizando un poco. No, pero el sentido es, el proyecto en sí es un proyecto inviable y hay contradicciones. Y la demonología, lo que voy a ver mañana, va a contradecir esta retórica. Y eso va a producir efectos. Bueno, si no... Yo tengo una pregunta relacionada con esa naturalización que se tiene en esa retórica, y es, pues, cómo todo el desarrollo de esa retórica pudo tener alguna influencia o cómo se pudo haber hecho evidente en la descripción de los animales, porque pues, bueno, se habla como que, bueno, hay que quitarles como toda esta interioridad de los animales, pero aún así, pues ellos están describiendo animales también, y pues están también basando como en esa información que les puedan brindar, ese otro le puedan brindar de esos animales, y de una visión simbólica, ¿no? De esa como moralización que pues se tiene como esos animales. Entonces, ¿qué pasa como con esa retórica? ¿Puede tener alguna influencia al momento de describir los animales o termina siendo algo totalmente ajeno como a este proceso más como de la evangelización y esas retóricas que están mostrando ahí? Ya, es una muy buena pregunta. Yo al menos he visto dos tipos de descripciones, si uno, a propósito de lo que tú mencionabas. Una descripción como la que figura en los textos, como en textos como la historia natural de Acosta, textos donde dice, y las llamas son unos animales de 4 patas similares a los caballos, pero que no se pueden montar, pero que sí llevan carga y que dan leche y los indios se los comen. Eso. O las iguanas son unos animales muy feos que parecen dracos y que son como serpientes, pero son mansos y su carne es exquisita. Eso lo dice, ¿cierto? Eso. Esa descripción se mueve en el mismo eje. Está analizando ahora naturalistamente en un sentido ya de plan científico de historia natural de América, está relatando los animales en ese plano, ¿verdad? Y después tenemos un segundo tipo de descripción. El amaru es la serpiente de estos indios, en que ellos creen que esta serpiente sale y que ese es un segundo tipo de descripción. Es una descripción donde menciona a las entidades, a los animales que los indígenas adoran, los pone en el contexto, pero no da crédito de que en ningún caso eso sea así, sino que utiliza la mención de los animales para referir, evidentemente, cómo adoran cosas que no deberían ser adoradas. Y tienen adoración de las polillas, y tienen adoración de los ratones, y no hay cosa que se arrastre, camine o vuele que ellos no adoren, ¿cierto? Esas frases aparecen frecuentemente. En ambos casos, tanto en la descripción naturalista de tipo científica, entre comillas, y en esta descripción situada en el contexto, en ambos casos, en ninguno de los dos casos más bien, se contradice o se intenta reconocer o autentificar o aceptar o hacer plausible la idea de que esto que está siendo descrito, sobre todo en el segundo caso, pueda tener algún asidero real. Los textos, por ejemplo, en las relaciones de fábulas de los indios, el solo concepto ya te indica más o menos hacia dónde va. De sus antigüedades, de sus ritos, sus falsedades, etc.
Si encontramos animales descritos y siendo objeto de preocupación para la Iglesia, tienen básicamente un carácter de relato etnográfico, si uno lo quiere ver así. Y en el caso de la descripción científica, bueno, animal cuadrúpedo y su carne es sabrosa y ya está. Entonces, no veo, creo yo, que la retórica de la naturalización aplicada durante el periodo querigmático se contradiga con estos procesos. En general, es poco probable que incluso el más pro-indígena de los sacerdotes le dé una cabida a eso. Bartolomé de las Casas, hasta donde va a llegar, es a perfilar una suerte de proto-monoteísmo en el culto al sol y mostrar que el culto al sol es un culto muy digno, porque el sol es casi, de alguna manera, como adorar a Dios, y que todas las sociedades americanas eran, de alguna manera, un poquito monoteístas. Entonces, dado que eran un poquito monoteístas, estaban a medio camino. Y la Iglesia debe ser transigente con ellos porque están a medio camino. Pero Bartolomé de las Casas es el mismo que, como les cité, hablaba de que los animales tienen el estatuto que tienen. O sea, incluso aquellos sacerdotes que trataron de hacer las mayores transigencias solamente iban a llegar a perfilar el monoteísmo como algo positivo. Los animales en todo contexto van a tener esta característica de seres físicos y nada más, completamente distintos, no dignos de adoración, y cuya adoración es ridícula, concretamente. Por esta vía que está mencionando ahora Eduardo, no sé si usted también se ha planteado la relación o estudiar las reflexiones que se hicieron por parte de los teólogos tomistas de la Escuela de Salamanca basados en el derecho natural, que creo que fue una pregunta que ya se hizo en otra de las charlas, porque veo aquí que sí había una percepción un poco positiva del hecho de que por lo menos en algunos de estos teólogos, del hecho de que se adoraran plantas y animales, porque para ellos era una búsqueda que todos los seres humanos hacían de la divinidad, y el hecho de que estos indígenas adoraran algo era algo relativamente positivo, porque todos los seres humanos buscaban de alguna manera. Lo que pasa es que ellos eran como niños y todavía no habían entendido bien cómo era la cosa, no habían tenido la posibilidad de conocer el Evangelio ni nada de eso, pero sí era de algún modo positivo para estos teóricos de la Escuela de Salamanca que existiera por esos cultos, o sea que en algunos casos eran vistos con simpatía, lo que llamarían idolatría, era visto con cierta simpatía, porque era una búsqueda que todos los seres humanos hacían de cosas espirituales, porque había una luz interior que nos guiaba hacia allá, según ellos, ¿no? Claro. Y eso había que aprovecharlo en aras de la evangelización, digamos, precisamente lo que permitía que el mensaje que se iba a traer era encauzar esa búsqueda hacia la verdad. Sí. Y no permitir que ellos siguieran adorando como los niños y pensando que cualquier cosa por ahí podía hablar, que una silla podía hablar, que ese tipo de cosas, pero era visto como algo infantil, pero no tan negativo. Claro, de hecho este concepto de adoración positiva, como les mencionaba, es puesto como una especie de defecto estructural de la humanidad, por así decirlo. Todas las culturas, eso lo retoman las casas, también Acosta les mencionaba, hacen una revisión desde las primeras idolatrías y las va categorizando por tipo de idolatría hasta llegar a la idolatría de los indios americanos. Y de hecho la idolatría de los indios americanos sale bastante bien parada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ebemerismo americano es sobre figuras que son dignas. Se adora a gente que enseñó a tejer, a pescar, a reyes valientes, etc. Eso lo dice las casas. Pero en cambio, en el caso del ebemerismo grecolatino, se adoraba a Príamo, por ejemplo. Se lo representaba con un gran falo. Entonces, ¿cómo es posible que los griegos, que son supuestamente, eso lo plantea las casas, cómo es posible que con el nivel de erudición que lograron rindieran culto a personajes tan infames como Príamo? La idolatría en el contexto americano sale en términos positivos, pero no hay que olvidar que estos son textos de circulación interna, fundamentalmente de perspectiva lascasiana, y son los lascasianistas o las casistas, no sé cómo se llamarán,
los que finalmente tratan de hacer lecturas positivas. Pero sea el caso que sea, son lecturas internas. En el terreno de la prédica con el indígena no hay cuartel con la idolatría. En ninguno de los textos querigmáticos, creo que el único gesto de condescendencia que hay en los textos querigmáticos hacia los indígenas es aceptar que están equivocados porque los engañó el demonio y que nada, se iban a mantenerse equivocados hasta que alguien les dijera, pero ahora se lo estamos diciendo. Entonces, desde el momento en que les ponemos en evidencia que ustedes están engañados, ya es culpa de ustedes, ya es un tema serio. Mientras vivieron en gentilidad, ok, pero desde el momento en que nosotros podemos evidenciar el problema, ya es un tema de elección. Y de hecho eso va a producir, tras las conversiones, los procesos por herejía, por esta posibilidad de ya ser cristiano y de elegir y volver a recibir la apostasía, etc. Pero lo concreto es que esta visión positiva de la idolatría, como un camino hacia esta idea, forma parte de diálogos internos, pero no es llevado al terreno de la misión. En los textos querigmáticos no hay visiones condescendientes sobre el proceso, más bien lo contrario. La ridiculización es una estrategia muy evidente, se ridiculiza todo. Y en el caso del sol dice, pero ¿cómo no te das cuenta, indio necio, que el sol gira solamente porque Dios lo hace girar y lo mueve porque solamente Dios lo quiere mover? Y que es eso, en el contexto de la misión, estas visiones más positivas de la idolatría ni siquiera se asoman. Son intransigentes, como tienen que ser, dicho sea de paso, no en juicio. O sea, necesitan extirpar la idolatría y tiene que haber sido muy impactante. Uno nota la diferencia entre los documentos antillanos que van probando, sopesando, van evaluando, y el impacto no de España, el impacto de los imperios, la concentración, la complejidad de los cultos, la envergadura de los templos. Se produce una dinámica de sorpresa por parte de ellos, pero al mismo tiempo la necesidad de duplicar. Se piden envíos específicos de misioneros, los 12 apóstoles, etc., para hacer frente a este problema. Es una envergadura fuera de lo normal y se produce hay un proceso de intensificación de las medidas represivas. Se intensifican. El manuscrito antillano es blando. El manuscrito antillano, llevado en 1523 a 1524 a Nueva España, impreso en 1544, es durísimo. Esa calibración de la idolatría tiene que ver también con la envergadura. Pero lo que sí puedo decir al respecto, y la documentación al menos así lo apunta, es que en el terreno, todas estas discusiones, las discusiones sobre el ebemerismo, ¿por qué egipcios, griegos y ahora americanos piensan esto? Se está creando teología para explicarse por qué los cultos paganos funcionan hacia la historia de la humanidad, pero forman parte de esos diálogos. En el trabajo directo con las misiones no hay transigencia. La única condescendencia existente es asumir que los engañaron, sus antepasados los engañaron. Dejen de hablar lo de sus antepasados porque sus antepasados estaban engañados. Y abracen la verdad. Pero no hay transigencia. En estos textos internos sí. Es una de las características centrales de los cultos paganos, y que el desvanecimiento de esa frontera, el hecho de considerar que las entidades del mundo o los árboles, las plantas, etcétera, están al servicio nuestro, si uno quiere extrapolar el argumento, puede dar pie a todo tipo de procesos de destrucción o lo que uno se imagine. Es, en buenas cuentas, retirar esta censura religiosa de ciertos espacios que se consideran sagrados e introducir el concepto de una cosificación del mundo. A mí eso me parece un valor negativo. Tampoco quiero ser un primitivista y pretender volver a lo otro, pero sí me interesa, y es la motivación de esta investigación, es una motivación de carácter personal. Me interesa evidenciar que los procesos los procesos de imposición de estos órdenes de mundo son procesos deliberados, son procesos que producen efecto y que no constituyen desde ningún punto de vista la norma de la experiencia humana a lo largo de la historia. La norma de la experiencia humana se rige por estos otros códigos. Eso no es una idea mía, eso lo ha trabajado mucha gente. Jan Assmann, desde ya, al que yo sigo más de cerca.
la irrupción de un pensamiento como el monoteísmo judeo-cristiano, o monoteísmo judaico ya más concretamente, es una novedad, es una cosa muy distinta. Jan Assmann lo considera un valor positivo. Dice que esa es la forma de llegar a una evolución de la religión, la posibilidad de salir del mundo. Yo no estoy tan seguro que eso sea así, la verdad, pero sí podemos concordar en que la lógica de un sistema monoteísta de corte naturalista, como lo estoy tratando de ver, es un proceso que introduce una novedad en el mundo y que sin duda las culturas que están acostumbradas a otros sistemas de diálogo se van a ver empujadas a una situación muy particular. Es esa situación la que yo estoy intentando preguntar. ¿En la expectativa de qué? Yo creo que en la expectativa de lo que el filósofo italiano Gianni Vattimo mencionó como pensamiento débil. La necesidad de nosotros como investigadores o como personas asociadas a las ciencias sociales, intentar ablandar los regímenes de pensamiento que actualmente forman nuestras sociedades, desde ya el método científico para adelante. La necesidad de proponer una episteme nueva, que sea una episteme sobre un pensamiento débil, sobre un pensamiento de la posibilidad, sobre un pensamiento poroso. Toda investigación que de alguna manera evidencia eso, evidencia las estructuras en las cuales se han impuesto estos sistemas, para mí me generan un interés. Pero no creo en eso. Me gustaría decir. Soy vegetariano, bueno, como dato, pero quizás hay algo de eso. Bueno, si no hay más comentarios, muchísimas gracias a ustedes por su asistencia. Gracias, por supuesto, Eduardo, por su charla y por aguantar tanta impertinencia. Los invitamos entonces el próximo viernes. Mañana no tendremos sesión, entonces mañana pues descansa Eduardo. Y el viernes pues retomamos para la última charla que pues nos ha anunciado bastante acerca de la demonología. Entonces los esperamos a todos los asistentes el viernes a las 4 de la tarde de nuevo, y muchas gracias.